Déjame contarte sobre la Universidad Galáctica de Ciencias Avanzadas, o como me gusta llamarla, la colección más pretenciosa de extraterrestres pseudointelectuales de este lado de la galaxia de Andrómeda. Imagínese un campus extenso que parece como si alguien hubiera tomado todos los sets de películas de ciencia ficción jamás construidos y los hubiera fusionado con la sensibilidad arquitectónica de un pavor real particularmente narcisista. La universidad se enorgullece de ser la principal institución de educación superior para las especies más evolucionadas de la galaxia. Y por evolucionado, se refieren a especies que han descubierto cómo hacer que sus edificios floten y que su comida tenga sabor a decepción. Estudiantes de todo el espacio conocido acuden aquí para aprender teorías avanzadas sobre por qué son superiores a todos los demás. Con menores de mirada condescendiente y resoplidos desdeñosos. Ahora bien, la joya de la corona de este circo académico es un curso llamado Xenobiología Avanzada y Limitaciones de Especies, impartido por el profesor Bestulan. Imagínese una formación de cristal de 2 metros de alto que de alguna manera aprendió a usar túnicas y a desarrollar un ego del tamaño de una pequeña luna. Bestulan es lo que obtendrías si cruzaras un libro de texto de geología con un crítico de vinos pretencioso y le dieras al resultado la titularidad. Este curso es muy popular entre el alumnado, principalmente porque consiste en 2 horas por semana en las que se les dice lo maravillosamente superior que es su especie en comparación con todas esas pobres criaturas primitivas esparcidas por toda la galaxia. Es como un seminario de autoayuda para seres que ya piensan que son perfectos. La lista típica de clases se lee como un quién es quién del esnobismo galáctico. Tienes a tus Centaurans, que parecen jirafas moradas y nunca se callan acerca de su perfecta armonía social. Están los cerebros cuyas cabezas son tan grandes que necesitan plataformas flotantes simplemente para sostener sus enormes cerebros y egos aún más enormes. Los claxons también asisten, aunque nadie está muy seguro de por qué, ya que se comunican completamente a través de la danza interpretativa y parecen pasar la mayor parte del tiempo de clase confundidos acerca de conceptos básicos como sentarse y prestar atención. Pero este semestre ocurrió algo inusual. Algo que sacudiría los cimientos de la Academia Galáctica y haría que el profesor Bestulan cuestionara todo lo que creía saber sobre el orden natural del universo. Aceptaron un estudiante de intercambio humano. Su nombre era Jake Murphy, y era posiblemente el ser humano más común que puedas imaginar. Estatura promedio, cabello castaño, el tipo de rostro que olvidarías 5 minutos después de conocerlo. Llevaba ropa sencilla que parecía sospechosamente venida de algún equivalente a una tienda de segunda mano de Backwater Planet. Y llevaba consigo un cuaderno desgastado y lo que parecía ser un sistema primitivo de suministro de cafeína al que llamaba café. La administración había aceptado la solicitud de Jake principalmente como una broma. Después de todo, los humanos eran considerados una especie de curiosidad galáctica, como una especie que de alguna manera había tropezado con los viajes espaciales por pura suerte y una alarmante disposición a atarse explosivos y ver qué pasaba. Cuando Jake entró a su primera clase avanzada de xenobiología y limitaciones de especies, los otros estudiantes lo miraron con el tipo de fascinación generalmente reservada para los animales del zoológico o los accidentes de tránsito. Aquí había un ejemplo vivo y palpitante de una de esas especies pintorescas y primitivas que estarían estudiando. Qué educativo, qué conveniente, qué increíble y espectacularmente equivocados estaban a punto de estar. El profesor Bestulan estaba de pie al frente de la sala de conferencias. Su forma cristalina captaba la luz de una manera que claramente pensó que lo hacía parecer profundo en lugar de simplemente brillante. El tema de hoy, según la pantalla holográfica detrás de él, era la clase de estudio de caso sobre las limitaciones biológicas y culturales humanas. Comenzó su voz resonando con el tipo de autoridad que proviene de nunca haber sido genuinamente desafiado. Hoy examinamos uno de los ejemplos más fascinantes de mediocridad evolutiva de la galaxia. Los humanos representan un ejemplo clásico de una especie que de algún modo logró realizar viajes espaciales básicos a pesar de no poseer prácticamente ninguna ventaja. Los cenoranos asintieron con sus largos cuellos morados en sabio acuerdo. Los cerebranos parecían presumidos,
que de todos modos era su expresión predeterminada. Incluso los claxon parecieron entender lo suficiente como para hacer lo que podría haber sido un baile de aprobación, aunque con ellos era difícil saberlo. Bestulan se entusiasmó con el tema y gesticuló dramáticamente con apéndices que parecían formaciones de cristal, tratando de imitar sus brazos. Considere sus limitaciones físicas, su frágil estructura ósea y sus reflejos patéticamente lentos en comparación con cualquier especie de depredador decente. Sus órganos sensoriales son ridículamente inadecuados. Apenas pueden ver en la oscuridad. Su rango auditivo está severamente limitado. Y no me hagas hablar de su sentido del olfato. Jake se sentó en la última fila bebiendo tranquilamente su café y tomando notas. Nadie le prestó mucha atención y eso era exactamente lo que a él le gustaba. Además, continuó el profesor, claramente disfrutando ahora. Los humanos no poseen armas naturales, ni garras, ni glándulas venenosas, ni capacidad de descarga electromagnética. Son esencialmente sacos de carne andantes con delirios de idoneidad. Algunos estudiantes se rieron ante esto. Los centoranos producían ese extraño zumbido que usaban para reír. Una de las Sarah Brands probablemente estaba componiendo una ingeniosa observación sobre las limitaciones cognitivas humanas para compartir más tarde en la sala de profesores. Su estructura social es quizás aún más disfuncional. Bex Robado presionó. Miles de gobiernos diferentes, cientos de idiomas, guerra constante entre ellos. Ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en conceptos básicos como qué constituye un alimento aceptable o cuántos géneros existen. Es sinceramente milagroso que hayan logrado desarrollar la agricultura, y más aún los viajes espaciales. Fue entonces cuando Jake levantó la mano. El gesto fue tan simple, tan mundano, que al principio nadie lo notó. Jake simplemente se sentó allí con su mano en alto, esperando pacientemente mientras el profesor continuaba su conferencia sobre la insuficiencia humana. «Profesor», dijo finalmente Jake, con la voz apenas suficiente para interrumpir el flujo de superioridad académica. Bestulan hizo una pausa a mitad de la frase, luciendo ligeramente molesto por la interrupción. «Sí, consultó sus notas. Señor Murphy, tengo una pregunta sobre su análisis, si no le molesta». Toda la clase se giró para mirar a Jake. Esto no tenía precedentes. La especie en cuestión estaba hablando durante su propia disección. ¡Qué deliciosamente primitivo! Por supuesto, dijo Bestolan con el tipo de paciencia condescendiente generalmente reservada para niños pequeños y especies con capacidad cognitiva limitada. Por favor, comparte tu confusión. Jake tomó otro sorbo de café. Dejó su primitivo instrumento de escritura y formuló la pregunta que resonaría en los círculos académicos galácticos durante las generaciones venideras. Profesor, si los humanos somos tan débiles y limitados, con una biología tan terrible y unas estructuras sociales tan disfuncionales, ¿cómo exactamente nos convertimos en la única especie en la historia galáctica conocida en lograr viajes interestelares mientras estábamos en guerra activa con nosotros mismos? El silencio que siguió fue tan completo que se podría haber oído caer un alfiler en un planeta a 3 sistemas de distancia. La estructura cristalina del profesor Bestulan pareció atenuarse ligeramente, como si alguien hubiera bajado su configuración de brillo. Los centoranos dejaron de asentir con sabiduría. Las expresiones presumidas del Cerebrand parpadearon como pantallas averiadas. Incluso las bocinas dejaron de bailar. Es decir, Bestulan empezó y luego se detuvo. Su boca, o lo que pasaba por boca en su especie, se abría y se cerraba como un pez tratando de respirar aire. Jake esperó cortésmente, con expresión inocente y genuinamente curiosa, como si acabara de preguntar sobre el clima en lugar de detonar casualmente todo el fundamento de la teoría antropológica galáctica. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Interrumpido únicamente por el suave zumbido de los sistemas ambientales del aula y el sonido de la estructura cristalina del profesor Bestulan haciendo pequeñas fracturas por estrés mientras su cerebro intentaba procesar lo que acababa de suceder. Bueno, Bestulan finalmente lo logró, aclarándose la garganta con un sonido como el de cuarzo molido.
Esa es una manera bastante simplista de ver la dinámica socioevolutiva compleja, señor Murphy. Ya ves, los humanos lograron viajar al espacio gracias a una serie de afortunadas coincidencias, y digamos, golpes de suerte en la lotería cósmica. Jake asintió pensativamente, como si esta explicación tuviera mucho sentido. Luego volvió a levantar la mano. Lo siento, profesor, pero todavía estoy un poco confundido. ¿Podrías ayudarme a entender exactamente cómo funcionaron estos golpes de suerte? Porque estaba leyendo algo de historia galáctica antes de clase, y parece que los cenuranos tenían una ventaja de 1000 años sobre nosotros, una unidad social perfecta y abundantes recursos naturales. Sin embargo, de alguna manera logramos llegar a las estrellas por unos 3 siglos. ¿Cómo explica esto la feliz coincidencia? Los centoranos de la clase de repente parecían muy interesados en las superficies de sus escritorios. Uno de ellos emitió un zumbido nervioso que definitivamente no era risa esta vez. El resplandor de Bestulan parpadeó nuevamente. Bueno, verás, los centoranos adoptaron un enfoque más mesurado hacia la exploración espacial. Más cuidadoso, más responsable. Ah, claro. Jake dijo todavía con ese tono enloquecedoramente educado. Así que ser cuidadosos y responsables los hizo más lentos que una especie que literalmente arrojaba bombas nucleares sobre sí misma mientras simultáneamente trataba de descifrar la ciencia espacial. Eso es fascinante. ¿Podrías explicar el mecanismo detrás de esto? Prácticamente se podía oír la visión del mundo del profesor resquebrajarse como el hielo en una ola de calor. Las armas nucleares son en realidad un obstáculo para el desarrollo humano, dijo débilmente. Prueba de las tendencias autodestructivas de su especie. Jake tomó otro sorbo de café y consultó su primitivo cuaderno. Eso es realmente interesante, profesor. Así, las tendencias autodestructivas de alguna manera nos hicieron más rápidos en el desarrollo tecnológico. Porque estoy mirando la línea de tiempo aquí, y parece que inventamos la pesca nuclear, luego la usamos para construir bombas, luego usamos esos mismos principios para construir plantas de energía, luego usamos esa infraestructura energética para apoyar un programa espacial. Todo esto mientras luchaba durante la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra Fría y después otros 17 conflictos que ni siquiera puedo pronunciar. Hay otros 17 conflictos que ni siquiera puedo pronunciar. Las Sarah Brands empezaban a sentirse claramente incómodas. Sus enormes cerebros probablemente estaban haciendo cálculos y obteniendo respuestas que no les gustaban. Y hablando de los Cerebrans, Jake continuó, aparentemente leyendo la sala. ¿No tenían un dominio teórico de la física más rápida que la luz unos 500 años antes de que los humanos inventaran la rueda? ¿Cómo terminamos desarrollando motores FTL mientras aún discutían si era teóricamente posible? Uno de los Cerebrans emitió un ruido estrangulado que bien podría haber sido una protesta. Su plataforma flotante se balanceaba nerviosamente. El enfoque de Sarah Brandan hacia el avance científico es metódico y revisado por pares, dijo Bestulan, elevando ligeramente la voz. No se limitan a arrojar cosas a la pared para ver qué se pega, como lo hace vuestra especie caótica. ¿Bien? Jake asintió alegremente. Por lo tanto, la revisión metódica por pares es más lenta que arrojar cosas contra las paredes. Entiendo. Eso tiene mucho sentido. Quiero decir, ¿por qué querrías probar realmente tus teorías cuando podrías pasar siglos asegurándote primero de que sean perfectas en el papel? El aula empezaba a sentirse como una olla a presión. Los estudiantes se movían incómodamente en sus asientos y prácticamente se podía ver la disonancia cognitiva formando burbujas de pensamiento sobre sus cabezas. Y luego está toda la cuestión de la unidad, continuó Jake, aparentemente recién entrando en calor. Todo el mundo habla siempre de lo divididos y caóticos que estamos los seres humanos para ser eficaces. Pero logramos coordinar programas espaciales globales, estaciones espaciales internacionales y misiones conjuntas a Marte, mientras manteníamos miles de gobiernos diferentes y discutíamos literalmente sobre todo lo demás. ¿Cómo funciona esto exactamente?
¿Cuál es la relación matemática entre el caos social y el progreso tecnológico? Porque los números no parecen cuadrar como dicen los libros de texto. El profesor Bestulan ahora estaba emitiendo sonidos que definitivamente no eran palabras, más bien como el ruido que hace una computadora cuando intenta dividir por cero. El profesor Bestulan enderezó su forma cristalina e intentó recuperar su compostura profesoral. Aunque su brillo luminiscente habitual se había atenuado a lo que generosamente podría llamarse una luz nocturna estresada, se aclaró la garganta nuevamente, produciendo un sonido como el de alguien haciendo gárgaras con grava. Señor Murphy, dijo con voz tensa, pero intentando mantener la autoridad. Creo que está simplificando excesivamente fenómenos sociológicos y tecnológicos extremadamente complejos. El consenso académico sobre las limitaciones humanas se basa en siglos de investigación revisada por pares, realizada por las mentes más brillantes de la galaxia. Jake asintió respetuosamente y hojeó su cuaderno. Oh, por supuesto, profesor. He estado leyendo algunos de esos artículos. Realmente. Cosas realmente fascinantes. Como este del Dr. Ketmoral sobre las limitaciones cognitivas humanas. Es muy completo. El brillo de Metilan se iluminó levemente. Finalmente, el primitivo estaba mostrando el debido respeto hacia el mundo académico establecido. Sí, el trabajo del Dr. Keital se considera definitivo en el campo, dijo con renovada confianza. Un brillante análisis de la capacidad neuronal humana en comparación con especies más avanzadas. Es realmente brillante, asintió Jake con entusiasmo. Especialmente la parte donde demuestra que los humanos no pueden manejar problemas complejos con múltiples variables. Una metodología realmente sólida. Pero me preguntaba, ¿la especie moral del Dr. Kate no era la misma que los humanos negociaron en las disputas comerciales de Próxima? ¿Y no se dieron cuenta también de toda esa crisis de la estación gordiana mientras su gente todavía estaba formando comités para discutir la formación de comités? El resplandor del profesor parpadeaba como una bombilla fluorescente defectuosa. Varios estudiantes se inclinaron hacia adelante, repentinamente muy interesados en esta conversación. Estos fueron incidentes aislados. Bestulan tartamudeó. Anomalías, valores estadísticos atípicos. Oh, claro, dijo Jake, pasando otra página. Muchas anomalías. Como este artículo del profesor Silterok sobre las limitaciones físicas humanas y los malos reflejos. Excelente trabajo. Muy científico. Sin embargo, noté que la especie del profesor Silterok era aquella sobre la cual los humanos básicamente dieron vueltas durante los conflictos mineros del cinturón de Kepler. ¿Y no fue ese el mismo conflicto en el que los pilotos humanos de alguna manera lograron superar en maniobras a naves que supuestamente fueron diseñadas por una especie con un razonamiento espacial naturalmente superior? Ahora realmente se podía oír la estructura cristalina del profesor crujir como un edificio en medio de un terremoto. Se fueron haciendo visibles pequeñas fracturas a lo largo de su superficie. Esos conflictos se ganaron mediante números absolutos y tácticas imprudentes, protestó débilmente. El éxito humano en los esfuerzos militares demuestra su naturaleza primitiva, no su superioridad. Jake parecía realmente desconcertado. Pero, profesor, si las tácticas imprudentes funcionan consistentemente en múltiples conflictos contra oponentes supuestamente superiores, ¿son realmente imprudentes? ¿O son simplemente tácticas que las otras especies no pudieron comprender lo suficientemente bien como para contrarrestarlas? Un centurión en la tercera fila emitió un sonido ahogado. Uno de los serembreanos había comenzado a acceder frenéticamente a su tableta de datos personales, probablemente verificando todo lo que Jake estaba diciendo y sin gustarle lo que encontró. Y luego está este artículo realmente interesante. Jake continuó, aparentemente ajeno a la carnicería académica que estaba creando. Por el Consejo Triunvirvirato sobre Xenopsicología. Realizaron este estudio exhaustivo que demuestra que los humanos son demasiado inestables emocionalmente para un liderazgo efectivo. Investigación realmente exhaustiva, revisada por pares por 17 especies diferentes. Sin embargo,
Simplemente tenía curiosidad sobre el momento, porque no se publicó justo después de que 3 coaliciones lideradas por humanos diferentes mediaran con éxito en importantes conflictos entre especies que el Consejo del Triunvirato había declarado irresolubles? El profesor Bestulan ahora emitía un zumbido continuo de baja frecuencia, como si una máquina se sobrecalentara. Las fracturas en su forma cristalina se estaban extendiendo, creando una red de líneas de tensión a lo largo de su superficie. La inestabilidad emocional conduce a una toma de decisiones impredecible, alcanzó a decir. Es un pasivo, no un activo. Eso es muy interesante, dijo Jake, inclinándose hacia adelante con genuina curiosidad. Porque si la toma de decisiones impredecible es un lastre, ¿cómo es posible que las estrategias humanas sigan funcionando en contra de especies que, en teoría, deberían ser capaces de predecirlas y contrarrestarlas? Al igual que los claxons tienen esas increíbles capacidades de reconocimiento de patrones, ¿verdad? Pero de alguna manera no pudieron descifrar las tácticas militares humanas durante el incidente del sistema Vega. Los claxons en cuestión habían detenido por completo su baile interpretativo y ahora se encontraban muy quietos, lo que para un claxon era aproximadamente equivalente a tener una crisis existencial. Tal vez, continuó Jake pensativo, el problema no es que la toma de decisiones humanas sea impredecible. Tal vez el problema es que todas estas otras especies se han vuelto tan rígidas en su pensamiento que no pueden adaptarse cuando alguien hace algo que no esperaban. Por ejemplo, si pasa siglos desarrollando el marco teórico perfecto para todo, ¿qué ocurre cuando la realidad no se ajusta a ese marco? El aula había quedado completamente en silencio, excepto por el sonido de la continua falla de integridad estructural del profesor Bestulan. Los estudiantes miraban a Jake con expresiones que iban desde el horror a la fascinación o algo que podría haber sido una muestra de respeto. Pero eso es solo una teoría, añadió Jake modestamente, tomando otro sorbo de café. Probablemente me equivoque. Quiero decir, solo soy un humano, ¿verdad? ¿Qué podría yo entender acerca de la dinámica galáctica compleja que siglos de intelecto alienígena superior no hayan descubierto ya? El zumbido del profesor Bestulan alcanzó un tono que probablemente causaba angustia a cualquier especie con audición sensible. Las fracturas en su forma cristalina se habían extendido hasta tal punto que parecía un vidrio de seguridad que había sido golpeado con un martillo, pero que aún no se había derrumbado por completo. Clase terminada, susurró, su voz apenas audible por encima de sus propias respuestas de estrés estructural. Pero la clase no iba a ninguna parte. Podrías haberles dicho que el edificio estaba en llamas y no se habrían movido. Estaban demasiado ocupados experimentando lo que los filósofos llamarían un despertar existencial y lo que los psicólogos sin duda llamarían una reestructuración cognitiva a gran escala. Jake, aparentemente sin entender el mensaje de que acababa de bombardear académicamente todo el aula, levantó la mano nuevamente. De hecho, profesor, si no le molesta, tengo una pregunta más sobre el plan de estudios. El profesor Bestulan emitió un sonido como si se tratase de campanillas de viento de cristal introducidas en una trituradora de madera. Señor Murphy, realmente creo que deberíamos. Es solo que estaba mirando la lista de lectura obligatoria, continuó Jake, sacando un panel de datos que parecía haber sido construido en algún momento durante la Edad de Bronce, pero que de alguna manera todavía funcionaba perfectamente. Y noté algo interesante sobre las fuentes de investigación. El centorano de la primera fila, un espécimen particularmente pomposo llamado Beltar, que había pasado 3 años alardeando de las capacidades analíticas superiores de su especie, finalmente perdió el control. ¿Qué podrías haber notado que nosotros no? Exigió, mientras su cuello morado, como el de una jirafa, se extendía indignado. Hemos estado estudiando sociología galáctica durante décadas mientras su especie aún estaba descifrando los conceptos básicos de la agricultura. Jake pareció genuinamente sorprendido por el arrebato. Oh, estoy seguro que tú también lo has notado. Es bastante obvio una vez que lo ves.
Simplemente me pareció extraño que casi todos los artículos sobre las limitaciones humanas hayan sido escritos por especies a las que los humanos hemos superado en competencia económica, en negociaciones diplomáticas o en combates militares en algún momento de los últimos 2 siglos. El silencio que siguió a esta observación fue tan profundo que probablemente quedó registrado en el equipo sísmico. Esto empezó y luego se detuvo. En realidad se podía ver su cerebro trabajando detrás de sus grandes ojos supuestamente superiores. ¿Eso es solo una coincidencia? ¿Oh? Totalmente. Jake estuvo de acuerdo. Quiero decir, ¿cuáles son las probabilidades? ¿No? Probablemente no tenga ninguna relación el hecho de que los centurianos publicaran 17 artículos sobre la disfunción social humana. Inmediatamente después de que los humanos mediaran en la crisis de independencia de Centauri que su gobierno no pudo resolver en 40 años de negociaciones, la piel estaba cambiando de su habitual y digno púrpura a lo que solo podría describirse como lavanda avergonzado. En la esquina, las marcas Seir estaban teniendo lo que parecía ser un ataque de pánico grupal. Sus enormes cabezas se movían frenéticamente mientras cruzaban datos. Sus plataformas flotantes se tambaleaban peligrosamente mientras procesaban información que aparentemente desafiaba todo lo que creían saber sobre la realidad. «Espera, espera, espera», gritó uno de ellos, un espécimen de cerebro particularmente grande llamado Ixenet, la contemplativa. ¿Estás sugiriendo que toda nuestra comprensión académica de las capacidades humanas ha sido influenciada por la envidia? Jake se encogió de hombros. No estoy sugiriendo nada, solo digo que es un momento interesante. Como el Instituto Clarkson de Estudios Estratégicos publicó ese gran análisis sobre la imprevisibilidad humana y la incompetencia táctica exactamente 3 meses después de que fuerzas humanas de alguna manera convencieran a toda una flota de batalla Clarkson a rendirse sin disparar un tiro durante el enfrentamiento de Riel. Los Clarksons en el aula habían pasado de estar inmóviles a lo que solo podría describirse como catatonía interpretativa. Su habitual movimiento constante había sido reemplazado por el tipo de quietud absoluta que sugiere una visión entera del mundo colapsando en tiempo real. Pero mi favorito personal, continuó Jake, aparentemente entusiasmándose con el tema, tiene que ser la serie de 12 volúmenes de Vigen Collective sobre el estancamiento tecnológico humano y el mito de la innovación. Material realmente completo. Revisado por pares de todas las personas importantes. Publicado apenas 6 meses después de que los humanos descubrieran cómo sintetizar sus supuestamente imposibles compuestos alimenticios ultraeficientes y colapsaran el mercado de exportación agrícola vegana. En ese momento, el profesor Bestulan brillaba tan tenuemente que era prácticamente transparente. Las fracturas por estrés en su forma cristalina se habían extendido hasta tal punto que parecía una instalación de arte abstracto titulada Academic Hubris in Crisis, Hubris académica en crisis. Esto es lo que no entiendo, dijo Jake, dejando a un lado su primitivo pero aparentemente muy efectivo sistema de distribución de café. Si los humanos somos tan inferiores en todo, nuestra biología, nuestra psicología, nuestras estructuras sociales, nuestra tecnología, entonces ¿cómo es posible que cada vez que interactuamos con especies supuestamente superiores, de alguna manera terminemos por delante? Quiero decir, estadísticamente hablando, ¿no deberíamos perder al menos de vez en cuando, si realmente estamos tan limitados como todo el mundo dice que estamos? El aula estalló. Beltar comenzó a discutir con 9 sobre la validez de la xenopsicología comparativa. 3 cerebros diferentes comenzaron a debatir si la inteligencia de la que se jactaba su propia especie no era en realidad más que una elaborada masturbación teórica disfrazada de erudición. Los Clarksons abandonaron la comunicación por completo y comenzaron a girar en el mismo lugar como si fueran generadores de preocupaciones orgánicos. Además, Jake dijo que su voz cortaba el caos con una especie de autoridad casual que probablemente no debería haber sido posible para un miembro de una especie supuestamente inferior. ¿Alguien más ha notado que la mayoría de estos artículos fueron publicados por especies que en realidad nunca habían trabajado con humanos, solo contra ellos o a su alrededor? ¿Alguien se molestó en preguntar a los humanos qué pensaban sobre sus propias capacidades antes de declararlos primitivos?
Esta pregunta golpeó la sala como una bomba de neutrones. La discusión cesó, el girar se detuvo. Incluso el zumbido del estrés del profesor Bestulan se detuvo porque la respuesta, como todos en esa clase se dieron cuenta de repente, era no. En siglos de investigación académica galáctica sobre las limitaciones humanas, aparentemente nadie había pensado nunca en preguntar a los propios humanos su perspectiva. Jake miró alrededor de la habitación al conjunto de seres supuestamente superiores que estaban teniendo crisis nerviosas simultáneas y tomó otro sorbo de su café. El café que, como varios estudiantes comenzaban a notar, olía mejor que cualquier cosa que los sistemas avanzados de síntesis de alimentos de la universidad hubieran producido jamás. En fin, dijo con suavidad, probablemente le estoy dando demasiadas vueltas. Estoy seguro de que hay una explicación perfectamente razonable de por qué las civilizaciones más avanzadas de la galaxia se sorprenden constantemente con una especie que han pasado siglos estudiando y descartando como primitiva. El profesor Bestulan hizo un último intento desesperado por salvar la situación. Señor Murphy, aunque haya algunas inconsistencias en el registro histórico, seguramente no puede negar las limitaciones biológicas y psicológicas fundamentales que definen el potencial humano. Jake ladeó la cabeza pensativo. ¿Se refiere a que no podemos soportar entornos extremos? Porque estaba leyendo sobre cómo los humanos han colonizado con éxito planetas con rangos de gravedad de 0,3 a 2,1, con posiciones atmosféricas estándar, desde oxígeno puro hasta metano pesado, y rangos de temperatura que matarían a la mayoría de las especies galácticas. ¿O se refería a nuestra limitada esperanza de vida? Porque los humanos han sido bastante innovadores en cuanto a la mejora cibernética, la terapia genética y las técnicas de extensión de la vida que la mayoría de las especies consideran teóricamente imposibles. El brillo del profesor era ahora tan tenue que a los estudiantes les costaba verlo. O tal vez, te referías a nuestra supuesta incapacidad para cooperar a gran escala. Porque la Federación Colonial Humana abarca unos 47 sistemas estelares con gobiernos locales completamente autónomos que, de alguna manera, lograron coordinar todo, desde la defensa hasta el comercio y la investigación científica, sin una autoridad central que la mayoría de las especies considerarían necesaria para su funcionamiento básico. En este punto, el profesor Bestulan finalmente logró lo que su especie cristalina describiría más tarde como un completo fracaso cognitivo estructural. No es que despidiera a la clase, sino que se desplomó en su silla, emitiendo suaves tintineos como cristales rotos en una suave brisa. Las consecuencias de la improvisada deconstrucción de la Academia Galáctica por parte de Jake fueron, por decirlo suavemente, espectaculares. El profesor Bestulan permaneció sentado en su silla, sin brillar en absoluto, con el aspecto de alguien que hubiera construido una escultura de cristal de desesperación y decepción. Las fracturas en su cuerpo se habían extendido hasta el punto de que parecía un rompecabezas tridimensional a un estornudo del colapso total. Empezó y luego se detuvo. El curso, todo el plan de estudios, emitió un sonido como el viento soplando a través de una cueva de cristal. ¿Cómo? ¿Cómo? Jake, aparentemente ajeno al apocalipsis académico que acababa de desatar, estaba guardando su primitivo cuaderno y consultando su igualmente primitivo reloj. ¡Ay, profesor! ¿Nos vamos a pasar? Ahora tengo una introducción a la economía galáctica comparada y no quiero llegar tarde. La profesora Kindala parece muy amable y no me gustaría perderme su conferencia sobre por qué los modelos económicos humanos son insostenibles. El profesor Bestulan perdió el color que le quedaba. Se iba a correr la voz. Otros profesores se enfrentarían a las mismas preguntas inocentes y devastadoras. Todo el mundo académico estaba a punto de experimentar lo que solo podría describirse como el equivalente intelectual de un huracán de categoría 5. Señor Murphy, susurró, con voz apenas audible. Lo que has hecho aquí hoy. Las implicaciones. Oh, no hice nada, dijo Jake alegremente, colgándose la mochila maltratada del hombro. Solo hice algunas preguntas. Eso es lo que se supone que deben hacer los estudiantes, ¿no?
Aprender haciendo preguntas. Alrededor del aula, los demás estudiantes estaban sentados en diversos estados de shock, confusión y lo que generosamente podría llamarse iluminación. Tar, el centorano, miraba fijamente su escritorio con la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que todo lo que creía saber sobre el universo estaba equivocado. Los cerebranos estaban atravesando lo que parecía una crisis existencial colectiva. Sus enormes cerebros aparentemente luchaban por procesar la disonancia cognitiva de descubrir que sus supuestos intelectos superiores se habían equivocado sistemáticamente sobre una de las especies más importantes de la galaxia. Los Claxon habían abandonado por completo la danza interpretativa y ahora estaban inmersos en lo que su especie llamaba modo estatua contemplativa, lo que básicamente significaba que se habían convertido en muebles muy confundidos. En realidad, añadió Jake, deteniéndose en la puerta. Probablemente debería. Menciona algo. Ni siquiera soy un humano particularmente inteligente. En casa, estudio lo que llamamos humanidades. Básicamente, estudio el equivalente académico a pintar con los dedos y escribir de forma creativa. La mayoría de mis amigos en la Tierra probablemente obtendrían mejores resultados en estas clases que yo. Esta revelación final impactó el aula como un meteorito metafórico. El profesor Bexalen hizo un sonido como el de una lámpara de araña de cristal cayendo por las escaleras. Lo realmente gracioso, continuó Jai, aparentemente sin darse cuenta de que acababa de pronunciar lo que probablemente sería recordado como la declaración académica más devastadora en la historia de la educación galáctica, es que solo tomé esta clase porque mi tutor dijo que sería una fácil. Algo sobre cómo los estudios de las limitaciones humanas eran básicamente conocimiento común que cualquier humano podía superar sin mucho esfuerzo. La integridad estructural del profesor Bestulan finalmente cedió por completo. No se rompió exactamente, pero sí se desinfló como un globo de cristal y arrepentimiento. En fin, dijo Jake, mirando su reloj de nuevo. Debería irme. Gracias por la interesante conversación, profesor. A la misma hora la semana que viene. El silencio que tras esta pregunta se produjo el tipo de silencio profundo que suele reservarse para el espacio profundo o el momento después de que alguien lanza accidentalmente un arma nuclear. No habrá una semana que viene, logró susurrar el profesor Bestulan. Cancelo el curso definitivamente. Necesito replantearme todo. Mi carrera, mi investigación, mi comprensión de todo. Jake parecía genuinamente preocupado. No, espero que no haya sido algo que dije. Disfruté mucho de la clase. No es frecuente examinar suposiciones fundamentales sobre la civilización galáctica con tanto detalle. Ese fue el momento en que el profesor Bestulan se dio cuenta de que Jake sabía exactamente lo que había hecho. La expresión inocente, las preguntas educadas, la destrucción casual de siglos de prejuicios académicos. Todo había sido deliberado, no malicioso, no cruel, sino absolutamente devastadoramente intencional. Jake Murphy, el supuesto humano primitivo, estudiante de humanidades, había entrado en el programa de xenobiología más prestigioso de la galaxia y desmantelado sistemáticamente toda su visión del mundo utilizando únicamente la lógica, los hechos históricos y un termo de café que probablemente representaba una ciencia de materiales más avanzada que cualquier otra cosa en el Departamento de Ingeniería de la Universidad. Lo sabías, dijo Bestulan, con la voz cargada de algo que podría haber sido admiración de no ser por todo el terror existencial. Sabías exactamente lo que hacías. La expresión inocente de Jake no cambió, pero había algo en sus ojos, un destello de inteligencia que sugería profundidades que la comunidad académica galáctica nunca se había molestado en medir. Profesor, dijo con suavidad, mi especie descubrió la física nuclear, la mecánica cuántica y los viajes interestelares mientras luchaba en 2 guerras mundiales, una guerra fría y aproximadamente 17 movimientos por los derechos civiles. Hemos estado teniendo esta misma discusión entre nosotros durante siglos. ¿De verdad creías que no nos habíamos dado cuenta de que todos los demás en la galaxia nos consideran primitivos? Se ajustó la mochila y se dirigió a la puerta.
La diferencia es que decidimos demostrar que estaban equivocados en lugar de escribir artículos sobre por qué deberíamos tener razón. Jake se detuvo en la puerta y miró hacia atrás al aula llena de seres supuestamente superiores que estaban teniendo crisis nerviosas simultáneas. Profesor, quizá le convenga investigar la literatura humana en algún momento. En concreto, algo llamado ciencia ficción. Llevamos unos 200 años imaginando escenarios exactamente como este. Resulta que cuando pasas siglos siendo subestimado, aprendes a entender bastante bien por qué. Y con eso, Jake Murphy salió del aula, dejando atrás los restos de la arrogancia académica galáctica y el sonido del profesor Bestulan haciendo pequeños ruidos de gemidos cristalinos. El curso de Xenobiología Avanzada y Limitaciones de Especies fue cancelado oficialmente esa tarde. El profesor Bestulan tomó una licencia sabática que eventualmente se convertiría en una licencia permanente. Y en algún lugar de las oficinas administrativas de la universidad, un registrador muy preocupado comenzó a preguntarse qué pasaría cuando Jake Murphy apareciera en sus otras clases. Porque si un estudiante de humanidades pudo causar tanto daño a la comprensión galáctica de las capacidades humanas, ¿qué pasaría cuando conociera a los estudiantes de ingeniería? Pero eso, como dicen, es otra historia completamente distinta.